hay muchas formas. La propia Biblia nos trae muchas formas de cómo escuchar la voz de Dios. Otra de Abraham. Yo es que como estudio sobre todo el Génesis, un libro que me encanta, ¿no? El Señor se le apareció en la encina de Mambré mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor de mediodía. Bueno, aquí esto tengamos en cuenta que nos lo dice, el narrador nos lo dice a nosotros. Abraham no sabía que se le aparecía el Señor. El que escribe dice, vamos, ahora os voy a contar cómo se le apareció el Señor. Él estaba sentado, estamos en Mambré, cerca de Hebrón. Estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del mediodía. Es decir, estamos en una zona, Hebrón está ya al borde del desierto. Ahí a mediodía hace un calor. Es como en Andalucía, o sea, a las 3 de la tarde no puedes estar trabajando porque te da un golpe de calor que, ¿no? Ellos prefieren trabajar por la noche. Bueno, alzó la vista y vio, claro, alzó la vista, ¿quién vio? Abraham. Ahora no se nos va a contar la historia desde el punto de vista de Abraham, ¿no? Vio 3 hombres de pie ante él. Al verlos, corrió desde la puerta de la tienda hacia ellos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Traeré un poco de agua para lavar vuestros pies y descansaréis bajo el árbol, mientras yo traeré un poco de pan para que recobréis fuerzas. Después podéis continuar. ¿Cómo nos habla Dios? Aquí, a través de 3 viajeros. Abraham ve 3 viajeros que vienen y fijaos, los trata con una veneración como si fueran el propio Dios, ¿no? Sale corriendo, se postra en tierra, ¿no? Y les dijo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases. Señor es, ellos los judíos no dicen el nombre de Yahvé, y para decir, claro, cuando tienen que nombrarlo, porque no pueden nombrar el innombrable, ellos dicen mi Señor. Entonces aquí el narrador está jugando, él los trata como señores humanos, pero en realidad se postra, luego, es decir, va a tratar a esa gente que viene a su tienda, que pasa por su casa, como trataría a Dios mismo. Se postra por tierra, corre, les dice que les va a lavar los pies, les traerá un poco de pan. He quitado la última frase, pero te podía haber puesto porque no me cabía para que fuera grande. Pero la última frase es preciosa, que no en vano habéis pasado delante de la casa de vuestro siervo. ¿No? Esto es muy interesante porque estamos en el capítulo 18, o sea, el pobre Abraham le han prometido una descendencia innumerable, ¿no? No tiene hijos y va quejándose de vez en cuando a Dios y va buscando saber cómo, muchas soluciones, a ver cómo tener un hijo. Pero es curioso, en la espera, en el fiarse de esa voz de Dios que le ha prometido hacer un pueblo numeroso, que no llega, pero él sigue confiando, simplemente esa espera y esa esperanza le va cambiando. Es decir, Dios le hace tener una paciencia infinita y pasarán muchos años hasta que tenga el hijo, pero en ese esperar su vida cambia, de tal manera que cuando llegan estos 3 señores, no dice, ¡buah! ¿Qué hacen estos a las 2 de la tarde? A 38 grados de temperatura, pues vale, les daré un poco de agua y que sigan el camino, ¿no? Los ve y dice, a ver, ¿qué hacéis a estas horas? Sentaos debajo de un árbol que os dé la sombra, yo os voy a poner yo... De hecho, ese poco de pan y un poco de agua se va a convertir en un ternero, cuajada y panes ácimos. O sea, les va... Para 3, un ternero es mucho, ¿no? A mí, por lo menos, se me hace... Es decir, es una desproporción, pero que casi recuerda a lo que es un sacrificio en el templo, ¿no? Es decir, cuando escuchas la voz de Dios y te dejas llenar por ella, incluso aunque parezca que las promesas de Dios no se cumplen, si tú confías, esperas y continúas, eso te transforma. Y aquí hemos dicho, ¿cuál es la respuesta del hombre a Dios? La liturgia, la oración y la relación con los hermanos.
Aquí prácticamente las dos se mezclan, ¿no? Escuchó Abraham la voz de Dios en 3 viajeros que pasaban por delante de la puerta de su casa. Si somos capaces de acogerlos y de darles cobijo, ¿no? Eso, os he ido trayendo diferentes modos de hablar Dios. Este también es muy interesante, el amigo Jacob, ¿no? Nieto de Abraham. Jacob salió de Berseba, marchó a Harán. Bueno, salió de Berseba, lo dice muy sencillico el narrador. En realidad le ha comprado a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas y luego le ha engañado a su padre en el lecho de muerte para que le dé la bendición. Y entonces su hermano Esaú ha decidido que hasta aquí ha llegado la riada y entonces Esaú ha decidido matar a Jacob. Lo único dice, no quiero darle este disgusto a mi padre que está en el lecho de muerte, pues el día en que se muera, al día siguiente me cargo a mi hermano, ¿no? Es decir, salió de Berseba, salió corriendo. Porque su madre, que también estaba implicada en el asunto, pues su madre Rebeca le dice, huye que tu hermano dice que te va a matar, ¿no? Bueno, salió de Berseba, marchó a Harán y encontró cierto lugar y pasó allí la noche porque el sol había caído y tomó una piedra de aquel lugar y la puso como cabezal. Esto las Biblias suelen traducir de una manera muy rara, parece que lo puso como almohada. ¿Alguien se ha puesto de almohada una piedra alguna vez? Algunas monjas. Hoy. Ya. Bueno, esto yo lo entendí una vez, estando en Israel estudiando, hicimos una excursión y dormimos una noche al raso. Y entonces el guía que nos llevaba dice, antes de echarnos, íbamos con saco de dormir, unas esterillas y dormimos al raso, a las estrellas, como Abraham. La verdad es que fue una noche preciosa. Y nos dije, primero vamos a mirar las piedras. Y alguno dijo, sí, porque cuando se te clave en la espalda una piedra, y dice, no, para ver si hay escorpiones. Y dijimos, esto es... Y entonces es verdad, movimos las piedras. Quizá estaba haciendo algo parecido. Es decir, que hay veces que... Pero, y a veces pues puedes hacer, coger una piedra y dice, bueno, la pudo poner de pie, si corría a cierzo, pues igual le puso de pie para que le protegiera un poco durmiendo al raso, ¿no? Bueno, la puso como cabezal, se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Este va a descubrir a Dios en un sueño. Y aquí una escalera apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí que el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Fijaos que no dice yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, que además Abraham era su abuelo, ¿no? Y el Dios de Isaac no es el Dios de Jacob. Mirando hacia atrás, leía un autor un texto precioso que decía, claro, uno mira hacia atrás, antes de esto, Jacob solo ha nombrado a Dios una vez, solo una vez, y lo ha hecho para engañar a su padre en el lecho de muerte, ¿no? ¿Sabéis la historia? Que le dice a Esaú, que era el mayor, eran gemelos, pero nació el otro primero, ¿no? Era el primogénito, y le dice su padre, pues estoy a punto de morir, pues vete, cázame algo, me lo guisas como a mí me gusta, un antojo, y después te bendeciré, ¿no? Y entonces la madre porque la madre también era de armas tomar, le dice a Jacob, mira, vamos a engañar, el Isaac no ve casi, ya está muy... Entonces guísale un carnero, se lo presentas, ¿no? Y dice, claro, pero me descubrirá porque mi hermano tiene pelo hasta las orejas y yo soy... Dice, nada, te pones una piel de cordero y, ¿no? Y entonces cuando su padre le viene, le dice, qué pronto me traes el guiso, ¿no? Y entonces Jacob le dice, Dios puso la caza en mi mano y por eso he venido tan pronto. Es decir, la única vez que ha utilizado el nombre de Dios lo ha utilizado en vano, que decimos en los mandamientos, ¿no? Para engañar, y nada menos que para engañar a su padre en el lecho de muerte. De hecho, en la Biblia dicen que Jacob se llama Jacob por el tobillo, porque cuando nacieron dice la Biblia que Esaú nacía el primero y este le agarraba del tobillo, parece que lo quería echar para atrás para salir él el primero, ¿no? Y de hecho Jacob, según la Biblia,
Luego la etimología no está muy bien hecha, pero según la Biblia dicen que Jacob significaría el que pone zancadillas o el que pega patadas en el tobillo. Ese sería. Jacob era el engañador y le iba muy bien, como a los engañadores del mundo, que les va a todos muy bien, ¿no? Bueno, por eso engaña a su hermano, le compra la primogenitura, engaña a su padre sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, todo eso hace que tenga que salir corriendo y ahora se le presenta a Dios. Dios mismo que le habla en sueños, ¿no? Tuvo un sueño, yo soy el Señor, y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. El tuyo no. Por lo menos todavía, ¿no? Y entonces le dice, la tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí renueva la promesa a Abraham, ¿no? Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur. Y en ti serán benditos todos los linajes del mundo y en tu descendencia. Es decir, le renueva las promesas que le había hecho Abraham, ¿no? Ahora le añade algo nuevo. Esto sí que es nuevo, que no estaba en Abraham, por lo menos explícito. Mira que yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra porque no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Las tres promesas son las de Abraham, las tres primeras: tierra, descendencia, bendición. Y le añade una nueva: yo estaré contigo. Yo estoy contigo, le dice, ya estoy ahora, te protegeré, eso es en el futuro. Esto siempre nos causa... Nosotros somos científicos, queremos pruebas. Y la prueba de Dios normalmente es ponte en camino y ya verás cómo estoy contigo. Y dice, ya, ¿y si no estás? ¿Y si no te encuentro en el camino? ¿Y si no? Bueno, porque no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Esta última promesa es complicada. Nosotros queremos certezas. Y la certeza de la fe, ¿no? Esto yo recuerdo, como tenéis edad, igual visteis una película que tuvo mucha polémica, que era mala de narices. La última tentación de Cristo. ¿Os acordáis? Os suena el título, ¿no? Pero como la conferencia episcopal la puso a caldo, era mala. El libro era mucho mejor, porque es que el director no supo qué hacer. Pero había una escena que a mí me pareció impresionante, que salía Jesús huyendo de Dios, ¿no? Y entonces se va al desierto y ahí hay una anacoreta, muy graciosa, además lo ponían desnudo con una barba que le tapaba hasta los pies. Y entonces se refugia con aquel escondiéndose de Dios y están un día sentados en el desierto como un acantilado enorme, se les ve allí a los dos. Y el anacoreta aquel le dice, vamos a ver, yo me retiro al desierto para escuchar la voz de Dios. Llevo 50 años aquí y no he escuchado la voz de Dios. Dice, tú que eres un pipiolo, has oído la voz de Dios y huyes. Y entonces, hay la escena, esa es de las pocas que me pareció bonita, entonces Jesús le dice, sí, ¿y sabes lo que dice Dios? Entonces coge una piedra, la tira, se ve una imagen allá preciosa y dice, que salte. Y dices, a ver quién salta, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, ¿no? El texto sigue y entonces dice Jacob, fijaos, verdaderamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Está reconociendo, y es que, claro, su padre adoraba a Yahvé y su abuelo adoraba a Yahvé y probablemente hacían muchos rituales, pero Jacob no lo conocía de verdad, no había tenido experiencia. Por eso también Dios le dice, yo soy el Dios de tu abuelo y de tu padre. Te hago estas promesas, ¿quieres que sea tu Dios? ¿No? ¿Quieres que sea también tu Dios? Pero tienes que fiarte, claro. Y la respuesta de la nuestra hubiera sido, uy, qué sueño más raro he tenido. Pero este dice, estaba Dios en el sueño. Dios habla como le parece y ha elegido. También dicen los psicólogos que muchas veces en el sueño sale pues muchas cosas que en la vida tienes ahí como tienes contenidas y luego te van saliendo, ¿no? Bueno, verdaderamente el Señor estaba, además estaba, no es está,
Está diciendo, el Señor estaba ya conmigo antes. Aunque yo no lo reconociera, aunque lo utilizara, o que utilizara su nombre de mala manera, ¿no? Y temió, y dijo, qué terrible es este lugar. Es casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, y se levantó Jacob de madrugada, tomó la piedra que había puesto de cabezal y la levantó como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel. En realidad Betel significa casa de Dios, literalmente, ¿no? Aunque era Luz el nombre antiguo de la ciudad. Bueno. Luego hizo Jacob un voto diciendo, si está Dios conmigo, esto es incondicional, si está Dios conmigo y me guarda en este camino que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestirme y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, aquí tenemos un problema, si Dios ya te lo ha prometido. Tú ahora le pones un condicional, este va a hacer un voto, eso es un voto, ¿no? Si sucede todo esto, yo haré o responderé de esta manera, ¿no? Bien, entonces el Señor será mi Dios. Parece un poco así como diciendo, estoy poniendo condiciones, pero claro, está diciendo de alguna manera, bueno, si eso sucede, y eso va a suceder en muy largo tiempo, igual que Abraham va a tener que esperar y confiar, bueno, entonces el Señor será mi Dios, muy bonito, y esta piedra que he levantado como estela será casa de Dios, hay un santuario en Betel, y luego ya llegamos a lo práctico, y de todo lo que me des pagaré el diezmo. También, y si pasa en el cestillo también echaré dinero, ¿no? La cajeta que nos han puesto en la puerta. Bueno, este es muy interesante, a mí me encanta este texto porque si Abraham e Isaac ya adoraban a Dios, si ponían en él su confianza, ¿no? Si vivían desde él, este señor ¿por qué no tiene fe? Pero claro, podríamos mirarnos también nosotros, ¿no? ¿Dónde están nuestros hijos y nuestros nietos? Bueno, yo no tengo, pero sobrinos, ¿no? Es decir, es que la gente que se va de la fe no es cualquiera, es que son los nuestros también, ¿no? Y muchas veces diréis, pues si yo ya he intentado, ¿no? Si les hemos educado así. Bueno, pues también no os preocupéis, Jacob también vivía de otra manera, ¿no? Y leí una vez un texto que escribía, comentando este texto, un psicólogo. Me llamó mucho la atención porque una frase que me pareció preciosa. Dice, los seres humanos cambiamos radicalmente, quiere decir, solo por 3 experiencias. La experiencia de la soledad absoluta, que eso es muy malo, ¿eh? Y pues sus engaños han hecho que se quede solo. Tiene que huir de su casa y ahí está Harán. Le queda un mes de camino hasta llegar a Harán, donde están sus... ¿no? La experiencia de la soledad absoluta, del quedarte solo en el mundo, dice, la experiencia de descubrir a alguien que está por encima de ti, pero que se ocupa de ti. Cambiamos también radicalmente por el encuentro con Dios. El descubrir que ese Dios que es grande, que es inmenso, que está más allá de todo lo que podamos pensar, se acerca a mí y me tiene en cuenta a mí, ¿no? Y dice, y la tercera experiencia que nos cambia radicalmente es la del amor, ¿no? Y entonces dice este psicólogo, a Jacob Dios lo va a convertir como era un tontolaba, era impresentable Jacob, a Jacob lo va a convertir Dios haciéndole vivir las 3 experiencias, todas ellas. Primero se va a quedar solo, y esto se nos cuenta, de todo el viaje hasta Harán solo se nos cuenta este momento. Llegó a un lugar, estaba solo, era de noche, había unas piedras, allí no había nada, ¿no? Y este Jacob, que siempre había vivido en su casita con su madre, que le quería un montón, con sus amiguetes, con esto salía con el rebaño, volvía a casa, se estaba protegido, de repente se ha quedado solo, absolutamente solo. Y es el momento en que tiene una experiencia en sueños de encuentro con alguien que es mucho más, que es otra cosa, ¿no? Y que a la vez está cercano y me dice, yo te acompañaré, ¿no? ¿Y cómo lo va a cambiar Dios? Pues Dios lo va a llevar a Harán y la experiencia que le va a cambiar definitivamente es la del amor, fundamentalmente la del matrimonio y sobre todo la de la paternidad. Tener hijos
le cambia absolutamente. Una vez esa experiencia, porque Dios le dice, te acompañaré en el camino y te haré volver, ¿no? Pero para volver primero tienes que cambiar. Y Dios lo va trabajando y lo va cambiando, y fundamentalmente es eso. Solo descubre a Dios y sobre todo descubre la experiencia del amor. Era el engañador. El engañador es que todos los demás están para servirme a mí. Y que yo lo que tengo que hacer es engañar, embaucar, ¿no? Mentir, para yo salir adelante. La experiencia del amor va a ser, hay otros que son más importantes que yo. Yo creo que no le falta razón a este psicólogo, y el relato, más allá de los episodios de la vida de Jacob, el proceso que Dios le hace vivir a Jacob, la experiencia que tiene de encuentro con Dios y que Dios le habla, es lo que le transforma. Y después volverá, y el encuentro con Esaú, le dicen que viene con 400 hombres de armas, y dice, uy, este nos ha olvidado de que me iba a quitar la vida. Y entonces Jacob se le presenta y le dice, mira, todo lo mío es tuyo, te robé muchas cosas, te lo doy todo si quieres. Prefiero la fraternidad, prefiero reencontrarme con mi hermano al precio de quedarme sin nada, ¿no? Es decir, Dios lo ha cambiado, la palabra de Dios lo ha cambiado. ¿Cómo habló Dios a este? En sueños. Son modos diferentes de... Isaías, otro, en un oráculo dice, os he cogido solo 2 versículos, de Jacob, era Génesis 28, no sé decirte ahora los versículos, pero en Génesis 28 lo encontrarás. Luego tiene otra experiencia de Dios, que es decir, tiene dos momentos de encuentro con Dios. Uno, justo antes de salir de la tierra prometida, porque claro, la tierra prometida a su abuelo. Se tiene que ir de la tierra prometida y justo antes de salir, en Betel, Dios se le presenta así. El otro momento fuerte de presencia de Dios es en el capítulo 32, que es justo antes de entrar de vuelta a la tierra prometida, cuando Esaú viene a su encuentro con 400 jinetes armados, ¿no? Y entonces ahí tenemos ese texto, todavía es más, para mí más bonito, más complicado. Es un texto en que Jacob lucha con Dios. Esa oración tampoco la tenemos en el catálogo, ¿no? Una oración de lucha, de pelea. Tanto que pelea como que Dios lo deja cojo. Le da un... muy curioso además, porque en el relato, el texto anterior pues termina con que Jacob se levantó por la mañana y siguió su camino. En realidad, literalmente dice, es una expresión única en toda la Biblia. En el texto anterior, el final es, por la mañana Jacob alzó los pies y se puso en camino. Alzó los pies, no aparece en ningún otro sitio de la Biblia. Claro, porque luego cuando vuelve a la tierra prometida, que viene ya, viene rico, viene con su familia, viene con sus hijos, pues lucha con Dios y Dios le deja cojo. Ya lo de alzar los pies ya no puede. Dios ha dejado una marca, y una marca que de alguna manera ahora vas a caminar en la presencia de Dios, pero vas a caminar cojo. Bueno, tiene sus simbolismos y sus cosas, pero es muy interesante, ¿no? Y sobre todo el tema de la lucha con Dios. Bueno, bien. Isaías 49 dice, decía Sión, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Esto también puede ser una experiencia que podemos tener, sobre todo en momentos de desgracia, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ante este...? Y entonces Isaías nos dice, ¿puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Es decir, Isaías ve una madre con un niño y dice, ahí descubro la voz de Dios. Ahí. Y entonces puede decir, ¿qué dice Dios? ¿Has visto una madre con un hijo? Pues yo muy por encima. ¿Puede una madre olvidarse? Aunque una madre se olvidara de su hijo, yo no te olvidaría, ¿no? En este sentido, pues, algunos dirán, y con razón, que Dios se manifiesta también como madre, no solo como padre. Tendríamos que decir, en realidad, si somos
Decimos, padre o madre son imágenes que nos acercan al amor de Dios, pero obviamente Dios es más que padre y madre. Quizá nosotros diríamos, ¿qué es lo que más se le parece en la tierra? Igual que Jesús dice, ¿a qué se parece el reino? A un banquete de bodas, ¿no? Dice, ¿qué vamos a ir al cielo y está todo el día comiendo langosta? No. Pero se le parece, ¿no? Pues aquí tendríamos que decir lo mismo. Dios es padre, sí, y más que padre. Es madre, sí, y más que madre, ¿no? Porque aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvido. En cualquier caso, Isaías siente que a través de una madre, pues igual dando el pecho a su hijo, ve el amor de una madre a un hijo y dice, este es Dios, y así se me manifiesta Dios, ¿no? Así me habla Dios. Bueno, este es muy gracioso, a mí este me gusta mucho. Éxodo, pues está Moisés han hecho ya alianza y dice, bueno, ahora estamos por el desierto, Dios nos ha convocado y entonces todo el pueblo van a la base de una montaña, dice Moisés, venid todos conmigo para que nos encontremos con Dios, ¿no? Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante. Y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Es decir, Dios se manifiesta en pues una tormenta en una montaña, que bueno, una tormenta vista desde casa no es una tormenta, pero ¿no? Te pilla en la sierra una tormenta con rayos, ¿no? Rodeado de árboles que atraen como... Bueno, y entonces le dicen a Moisés, esto también es nuestra actitud, mira, sube tú, habla con Dios y luego nos cuentas. Esto es un poco lo que decimos a los curas, ¿no? Pues, léete la Biblia, prepárate una homilia y luego ya nos dices qué es lo que quiere o no quiere Dios, ¿no? Pero Moisés les dice, no, venid todos, todos podemos escuchar la voz de Dios. No necesitamos intermediarios. Esto lo decimos en el bautismo, no nos enteramos, pero en la segunda unción decimos que ungido por esa unción te conviertes en sacerdote, profeta y rey. Sacerdote significa que los cristianos no necesitamos sacerdotes. De hecho, aunque nos llaméis así a los curas, ese no es nuestro título. Es decir, un sacerdote en la antigüedad, en otras religiones, un sacerdote es el mediador, ¿no? Tú te diriges al sacerdote, le pagas el diezmo o lo que haga falta, y el sacerdote es el que tiene, decimos, el que tiene la capacidad de encontrarse con Dios, sabe los ritos, sabe las oraciones, sabe acercarse a Dios, y entonces, para ponerme a Dios a favor, para tenerlo contento, pues el sacerdote que parte de una experiencia que es real, es decir, la infinita distancia entre Dios y nosotros. Jesús en el Evangelio, ¿no? Con el Epulón y Lázaro, ¿no? Pedro le dice, es que hay un abismo entre vosotros y nosotros, hay un abismo que no se puede saltar, le dice al del infierno, ¿no? Y es verdad, la distancia entre Dios y nosotros es infinita. Las religiones tradicionales dicen, hace falta que sacerdotes, que son gente que puede dar ese salto o puede encontrarse o hablar con aquel que está al otro lado del abismo infinito, ¿no? Nosotros los cristianos decimos, en Jesucristo ya no existe esa distancia. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha dado el salto y ha venido aquí y se ha encarnado en Jesús. Y por lo tanto, aquí, en este mundo, todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes, porque podemos relacionarnos con Dios directamente, ¿no? No sé si nos lo creemos. Nosotros preferimos tener sacerdotes como los del Antiguo Testamento. Nosotros, lo nuestro es presidir la comunidad en el amor. Es decir, toda la iglesia es sacerdotal, pero alguien tiene que organizarla. Y Dios pide, elige, y uno responde o no responde, ¿no? Y luego lo hacemos bien o lo hacemos a veces a medias, o bueno, es decir, los curas también tenemos nuestros, pero todos somos sacerdotes. Todos podemos relacionarnos con Dios. Y esto es lo que les dice Moisés en el Antiguo Testamento. Vamos, este Dios que nos ha salvado, vamos a encontrarnos con él en la montaña. Y dice, esto da mucho miedo. Sube tú, escuchas y luego nos cuentas y nos traduces, ¿no? Entonces el pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios.
Bueno, ese miedo parece que sigue siendo... Yo os he traído aquí más... Jesús, claro. De Jesús, digamos, desde la infancia, desde lo dejamos ahí discutiendo con los doctores de la Iglesia, ¿no? Y hasta los 30 años no sabemos nada. ¿Cómo fue la vida, eso que llamamos la vida escondida de Jesús? Pues no tenemos ni idea. Y a los evangelistas les trae sin cuidado, no les parece que eso sea importante para nuestra salvación, ¿no? Pero yo creo que tenemos una vía de entrada que son las parábolas. Cuando Jesús nos quiere contar quién es Dios, nos cuenta una serie de cosas que yo creo que es cómo él durante muchos años fue viviendo esa presencia de Dios y esa voz de Dios que le hablaba, ¿no? Cómo él iba descubriendo la presencia de Dios en su vida. Entonces, pues es que, impresionado, porque es que Jesús veía a Dios en todos los lados. Probablemente él se sentiría muy raro porque decía, ¿y la gente por qué no vive esto? ¿No? Claro. Mirad las aves, ni tejen ni hilan, pero Dios las viste. Es decir, Jesús subía al monte, veía un par de águilas volando, es majestuoso, ¿no? Ves un águila extendiendo las alas y cómo se mueve, dejándose llevar por el viento, eso es impresionante. Nosotros diríamos, se puede hacer un reportaje del National Geographic. Jesús decía, fijaos lo que es capaz de hacer Dios. Fijaos qué maravilla. Decía, ¿habéis visto un padre que le dé a un hijo una piedra cuando tiene hambre? Es decir, este iba por allá, llegaba un crío de la sinagoga de aprender a leer y le decía, quiero merendar. Decía, y le dice su padre, vete a acabar un par de horas y luego te doy de merendar. Decía, ahí está Dios. Dios es un padre bueno. Pero es que él no es simplemente que esa imagen le lleve a, sino que él posiblemente veía la presencia de Dios. Y en las palabras de ese padre escuchaba la palabra de Dios que se le dirigía, ¿no? Un hijo le pidió la herencia a su padre y se la gastó en tierras lejanas. Pues eso, ¿qué hará su padre cuando vuelva? Desde un punto de vista pedagógico, lo de la parábola del hijo pródigo es un desastre. Tú haces eso en la escuela y te has cargado la escuela, ¿no? Si alguien es maestro, no puedes premiar al más vago de todos, porque lo siguiente es que la escuela va a ser... Y entonces Jesús dice, sí, pero Dios es de otra manera. Es decir, puede ver imágenes de Dios en lo que ve, y a la vez a través de lo que ve puede decir, pero Dios va más allá, ¿no? Desde un punto de vista educativo, eso es un desastre. Desde el punto de vista de la fe es impresionante, ¿no? Es impresionante. El hijo se gastó, es decir, podemos verlo reflejados también. ¿Cuántas veces nos hemos alejado? ¿Cuántas veces hemos hecho lo contrario de lo que Dios, o de lo que pensábamos que Dios quería de nosotros? ¿Cuántas cosas, es decir, nos hemos confesado y cuántas no nos hemos confesado? ¿No? Esas cosas, hace poco, mi hermano, que de joven era muy nervioso. Ahora igual dirían que era un TDAH o una cosa de esa, pero era un nerviosillo de estos y tenía sus cosillas. Y el otro día le decía a mi madre, oye, a mis hijos no les cuentes cómo era cuando tenía 15 años. Esto, mucha gracia. Parece una cariñada y con sus hijos es una maravilla. Es decir, no les cuentes a mis hijos lo que yo era a los 15 años, ¿no? Pues de alguna manera Jesús dice, pues si alguien hace esto, pues lo siguiente es muy bien, pero un castigo. Y una prueba, ¿no? Diríamos todos. Y dice Jesús, ya, pero Dios no. Porque dice, eso muy bien como pedagogía, pero hay una cosa mucho más profunda. Hay que ser conscientes de que te castiga a quien te ama. Quien no te ama no te castiga, le eres indiferente. ¿No? Los padres castigan porque aman, ¿no? Es interesante, yo he oído a un crío que su madre le castigaba, su padre por debajo manga igual lo he visto en algunos, ¿no? Nada, no te preocupes, cosas de tu madre. Ya. Y cuando llegó a los 18 años estaba su madre un día echándole la bronca y por fin al padre se le ocurrió que su mujer tenía razón, ¿no?
Y entonces le dice al hijo, hazle caso a tu madre. Y el hijo se vuelve y le dice, tú a callar, que nunca me has castigado. Que casi le estaba diciendo que no me has querido mucho, ¿no? Bueno, pues lo que hace Jesús es ir más allá y decir, señores, puede haber castigo, sí, pero porque Dios nos ama. Y es el amor el que le puede llevar a tener una pedagogía, pero no olvidemos que lo que está detrás es el amor y el perdón de Dios. Bien, Dios se parece a un hombre que perdió una oveja. Esto también es una parábola que todo el mundo decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? No, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que estás del Evangelio. Aquí a ovejas hay, ¿no? Y una vez me decía un pastor, vamos a ver, eso no lo hace nadie. Dejar 99 ovejas sueltas en el monte. Un pastor coge las 99 y las lleva al corral, si no te quedas sin las 100. O sea, si una se va por un acantilado, se van las 99, ¿no? Entonces, yo creo que... Y dice Jesús, pero Dios no. Dios deja y sale a buscar a la perdida, porque la perdida es la prioridad. Está hablando además, la parábola de la oveja perdida está puesta después de que... esto dice, la introducción es preciosa. Estaba Jesús hablando, dice, los publicanos y los pecadores le escuchaban, y los fariseos y los escribas murmuraban. O sea, los malos le escuchaban y los buenos murmuramos, ¿no? Y además murmuraban, este acoge a los pecadores y come con ellos, ¿no? Entonces Jesús le dice, a ver, os voy a contar esta parábola. Y donde los donde los fariseos dicen pecador, Jesús pone perdido. Dice, y Dios lo que quiere es salir a buscar a los perdidos. Y una vez un cura que decía, Dios está empeñado en recuperar a todos los pecadores y está empeñado en que todos vengan a la comunidad, y los cristianos estamos empeñados en hacer listas de quiénes se van a ir al puto infierno, ¿no? Estamos empeñados, este no se va a salvar, este no se va a salvar. Tenemos muy claro quién, ¿no? Dice, pero Dios está empeñado en que todos esos se reintegren. Y la vida de la comunidad cristiana sería estar abierto a todos esos y salir a buscarlos incluso como la oveja perdida, ¿no? Y nos dice Jesús, porque Dios es así. Porque Dios ama tanto a una oveja perdida que incluso es capaz de dejar 99 en el campo para ir a buscarla. Un patrón contrató jornaleros para su viña, nos dice, esta sí que nos toca las narices a todos, porque los de última hora, como los que estamos aquí, somos de los de la primera hora, todos, ¿no? Salvo alguien que se haya convertido, pero normalmente solemos estar aquí los de primera hora, y llega, y no, Jesús además dice, empieza por los últimos, para que los primeros vean y se fastidien, ¿no? Dice, vamos a meterles el dedo al ojo al personal, vamos a meter el dedo al ojo a los cristianos de primera hora, ¿no? Porque luego los curas intentamos hacer explicaciones para decir simplemente no nos enfademos mucho los que estamos aquí, pero Jesús lo hace para meter el dedo en el ojo, pero a la vez dice, fijaos, esto es una imagen de lo que Dios es, a través de esto Dios me habla, a través de esto Dios me habla. El reino de los cielos se parece a un banquete de bodas. Un amigo mío decía, el reino de los cielos tiene que ser como un banquete impresionante donde miras la carta y dices, lo más caro, ponlo todo, ¿no? Y entonces él decía, y lo mejor de eso es que cuando llega la cuenta dice, Dios, pago yo. ¿No? Eso sería, bueno, pues podía ser una imagen, ¿no? El reino de los cielos se parece a un banquete de bodas. Es decir, Dios quiere que vivamos nuestra vida con la alegría de una fiesta de bodas. Por eso, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, primer milagro de Jesús, convertir 400 litros de agua en vino. Y nosotros, que somos muy moralistas, decimos, no había un ciego que curar. ¿Qué hace Jesús? O sea, los de la boda tienen que estar flipando. 400 litros más de vino. Son litros más, ¿no? Claro, porque Jesús viene a decirnos, ¿qué es lo que quiere Dios? Que somos
mediocres, y los cristianos vamos a estar ahí un poco menos mediocres, ¿no? Dice, no, somos mediocres, pero lo que Dios quiere es que nos levantemos hasta aquí. Que nos levantemos a una vida que podamos estar toda la vida felices, alegres, en paz, ¿no? Que nosotros muchas veces pensamos eso, o sea, ¿qué es lo que espera de los cristianos? Que seamos un poco menos mediocres, ¿no? Que estemos ahí en un punto que digamos, bueno, pues puedo ir por la calle sin bozar porque no muerdo al personal, ¿no? Y dices, no, Señor, Dios quiere, fijaos, que lleguemos a la estatura humana de Jesucristo. Ese es nuestro nivel. Porque podemos. Porque Dios nos ha creado así. Luego nosotros la vamos fastidiando día tras día, ¿no? Pero no podemos perder la perspectiva de que nuestra llamada es a vivir al estilo de Jesús. ¿No? Leemos las bienaventuranzas y decimos, eso es para los que van para nota. Eso es para los que tienen que poner luego un 7 para poder entrar a medicina, ¿no? No, Señor, las bienaventuranzas es para que las vivamos todos. Y solo viviendo desde las bienaventuranzas seremos felices. Porque Dios nos ha creado para eso. Pues Dios, ¿a quién se parece? Pues a alguien que nos convoca a un banquete de bodas y quiere que toda la vida humana, obviamente si ese es nuestro horizonte, tendremos que decir, ¿y qué hacemos con aquellos que mueren de hambre? Pues será una llamada y una urgencia a trabajar por aquello. Porque nosotros pensamos que la llamada a los que mueren de hambre es a que les demos un poco más de comer. Como igual que nosotros somos un poco menos mediocres, pues ellos que coman 2 veces al día, 3 no. No se los vayan a subir a las barbas, ¿no? Pero que coman 2 veces, no. Dios para aquellos también quiere una vida de fiesta. Y para eso estamos llamados a vivir y a responderle. Bueno, y esto era para acabar, porque quería hacer, si podemos, algún ejercicio de... Os he traído 2 citas de 2 poetas. Uno es Ernesto Cardenal, que murió hace un par de años, yo creo, no hace mucho más. Era un cura nicaragüense que estuvo en la Revolución Sandinista, luego se desencantó, obviamente, con la Revolución Sandinista y se volvió a un contemplativo. Que en un librito que tiene, que a mí me parece precioso, que es Vida en el Amor, tiene esta frase que me parece genial. La palabra de Dios la quiere uno clara como el día y es profunda como la noche. No se puede decir más en menos. Estamos hablando, Dios habla y decimos, pues ¿cómo se...? Por eso a Abraham le dijo, sal fuera y cuenta las estrellas. A veces la noche es tiempo de salvación, ¿no? Igual donde hay más oscuridad y hay más silencio. Tampoco hay tanta oscuridad en la noche. Yo cuando tenía jóvenes en la parroquia íbamos de retiro y una de las cosas que hacíamos es después de cenar salir a dar un paseo nocturno, sin linternas. Ahora con los móviles se te escapa todo el mundo porque todo el mundo tiene linterna, ¿no? Que decía, vamos a apagar las linternas. Si te tocaba una noche de luna llena, la gente se quedaba alucinada y decía, hacemos sombra a la 1 de la mañana, hacemos sombra, porque la luna ilumina más de lo que pensamos. Y además yo les decía, si pones una linterna, eso se deslumbra porque ves solo y ves esto. Si apagas la linterna en la noche se ve muchísimo y se oye muchísimo. Porque en los pueblos ya no hay ruidos, porque de vez en cuando ladra un perro, pero poco más. Y si uno está en la noche, ve y oye muchísimo, muchísimo. Es impresionante la cantidad de sonidos que hay. Que un rato decíamos, ahora en silencio. Bueno, pues la voz de Dios es profunda como la noche. Y os he traído otro, también me encanta, de León Felipe. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz del sol y un camino virgen Dios. Es decir, ¿podemos escuchar la voz de Dios? Sí. Y cada uno tendremos una experiencia única de la presencia y de la voz de Dios. No hay 2 experiencias iguales.
porque Dios también nos conoce y nos quiere a cada uno y a cada uno nos salva de una manera diferente. Bueno, a todos por Jesucristo, evidentemente somos Iglesia Católica porque hay cosas que son... Pero cada uno de nosotros tiene un camino y cada uno de nosotros puede escuchar la voz de Dios de un modo diferente y en situaciones diferentes. Si tuviéramos que decir, por ejemplo, preparemos una oración, pues habéis tenido de primera comunión, preparemos una oración para los niños de primera comunión. Una oración, no nos centremos, hemos dicho, emisor, mensaje, receptor, ¿no? No nos fijemos tanto en el mensaje. ¿Cómo podemos preparar una oración de tal manera que lo importante sea que Dios va a hablar y que estos niños vamos a intentar que escuchen? Porque me da la impresión de que cuando preparamos oraciones normalmente nos centramos en el contenido, ¿no? Y muchas veces el receptor no pensamos en el niño sino en nosotros, ¿no? No sé si... Claro, porque yo creo que cuando preparamos oraciones, la cuestión es que los pongamos, como os decía antes, al borde del abismo para saltar, bueno, que salten. Pero, es decir, nosotros es que creo que las oraciones a veces las preparamos tan perfectas que no sé si dejamos que Dios actúe. Y a veces hay que dejar cosas porque a veces una oración sale bien cuando menos te lo esperas. Y a veces hay que decir, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Simplemente se han juntado 18 factores que nunca habían estado juntos. Pues igual. Pero a mí me parece que la oración es precisamente eso, enseñar a los niños o a los jóvenes o a quien sea a ponerse en la presencia de Dios. Y a veces no tenemos que llevar las oraciones tan cerradas. Digo, porque queremos controlar hasta la oración, ¿no? Cuando llegó el año 2000, que celebramos el jubileo del año 2000, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II dijo, va a prepararnos 3 años, ¿no? No sé si os acordáis, el año del Padre, el año del Hijo y el año del Espíritu. No sé si os acordáis del año del Espíritu del 99 para llegar al 2000. Y entonces había una monja en Roma que trabajaba con los gitanos, no era aquí, la conocía porque era de Di Castillo, y me decía, hemos conseguido lo que era imposible, hemos programado al Espíritu. Bueno, te lo decía porque a veces igual también cuando preparamos una oración la queremos tener tan programada que igual dejamos poco espacio a la gratuidad y a la presencia de Dios, ¿no? No lo sé, yo simplemente quería reflexionar sobre esto porque me parece que es, bueno, lo que os he dicho de la palabra, pues muy bien, pues, pero, y luego nuestra experiencia que dice, ¿no? Y como dices, hay veces que hay momentos de una oración que es impresionante, pero puede ser en otros momentos, quiere decir que puedes estar en misa, y la misa pues del pueblo es la misa del pueblo, pero de repente un día dices, oh, hoy había un silencio, ¿y por qué? Pues porque hay veces en que Dios llega sin que lo esperemos, pero otras veces también porque preparamos de tal manera las cosas que dejamos espacio a que Dios venga, ¿no? Y eso luego hay que revisarlo y hay que decir, pues eso. En el Vía Crucis salía bien la oración, ese día que subisteis al monte, pues da la impresión de que a estos niños hay que sacarlos a la naturaleza. Ya no os quiero decir los de la ciudad, igual no han visto, ¿no? Entonces que les dices dibuja un pollo y lo dibujan todos asado, porque no han visto un pollo en la vida, ¿no? Pero quizá también es una cosa bonita porque te los llevas de campamento, de convivencia, sales a la naturaleza y es algo tan diferente, ¿no? No es un parque. La cuestión yo creo que al preparar la oración hay que pensar en el emisor y en el receptor, menos en el mensaje. Pero hay que buscar y decir, pues qué lectura podemos poner o qué... Pero hay que decir cómo dejarle cauce para que Dios se acerque y cómo hacer un cauce para que estos niños se abran, ¿no? A nosotros a veces nos parece que es, pero digo, es imposible con niños pequeños, o la percepción que tenemos los adultos es que es imposible y por eso queremos tenerlo tan cerrado, ¿no? O por otro lado podemos decir, ¿confiamos de verdad en Dios que quiere hacerse presente a estos niños?
y yo solo tengo que poner... No lo sé. No lo sé, yo no tengo la solución, porque si no estaría ahora forrado vendiendo libros de cómo rezar con... Pero yo creo que a veces nos falta esa reflexión y a veces os digo, igual pensamos mucho en nosotros y preparamos una oración más pensando en nosotros, pero a veces también hay que hacer esta reflexión y decir, ¿y yo en mi vida cuándo me he encontrado con Dios? ¿O cuándo he oído la voz de Dios? ¿Qué experiencias me han marcado a mí? ¿No? ¿A qué edades pude tener ese encuentro más cercano con Dios? O quizá no solo la edad, a veces son las circunstancias, cuando murió mi madre o cuando no. Dice, pues fue un momento especialmente denso y donde yo sentí a veces no reflexionamos lo suficiente y entonces oración, venga, en el nombre del Padre, vamos a escuchar una canción, porque los niños igual no cantan y yo tampoco canto muy bien, pues le ponemos una canción enlatada que diga esto, no sabemos si la letra adaptada a ellos o adaptada a mí, ¿no? Y luego vamos a poner, pues eso, vamos a poner un salmo, si son jóvenes vamos a poner un salmo adaptado. Yo ya con la edad cada vez me gustan más los originales, ¿no? Pero entiendo que se puede... Pero habría que tener un criterio. Ponemos un salmo adaptado porque no consideramos que estos chavales puedan escuchar un salmo de fundamento, o porque yo no entiendo muy bien los salmos y me gustan estos más, ¿no? ¿Cómo administrar el silencio? Claro, porque si no hay silencio no hay escucha, ¿eh? El otro día me decía un chaval de un pueblo que subía las oraciones, hacen con el obispo, la última por lo menos, no sé si las hacen todas ahí, la parroquia del Corazón de Jesús, y estaba entusiasmado con la oración y dijo, pues cuéntame esto, cantamos esto, hicimos esto, nos hablaron de esto, pam, 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 pam. Digo, ¿y cuándo hicisteis silencio? No, ¿para qué? Pues unas canciones muy bonitas, ¿no? Cantamos y te sientes y me parece muy bien, pero ¿cuándo llega ese momento en que te paras y te quedas solo en silencio delante de Dios? Bueno, no sé, son reflexiones, no tengo las soluciones. Pero yo, fijaos, yo creo que falta mucho, y quizá es una de las cosas que podemos aportar al mundo. Yo tengo ahora un grupico que se me han apuntado para la confirmación, tengo 5. 3 de República Dominicana y 2 colombianas. Que me han caído, bueno, además entre 15 y 21 años. Pues los he juntado porque, bueno, pues bien. Es una cosa curiosa, porque yo preparo los temas, el primer día hicimos una oración y ahora la cuestión es, no puedo hacer más de 2 reuniones sin que la siguiente sea de oración. Y les encajo 10 minutos de silencio, ¿eh? No me quedo... Le pongo musiquilla también, un poco de silencio a palo seco, digo, pues igual... Pero se encajan 10 minutos de silencio. Y lo piden. Yo estos chavales no habían tenido una experiencia así de oración y desde el principio. Vivimos en una sociedad en que las respuestas son tan rápidas. En internet todo llega al minuto. Las noticias nos las olvidamos en 10 minutos. Donde va todo tan rápido, donde te encuentras 4 chavales y están escribiendo WhatsApp, y digo, pues igual está escribiendo al de al lado, que de hablar, ¿no? Es decir, donde hay una incomunicación, ¿no? Muchas veces tan grande, que igual lo que podemos ofertar los cristianos es un espacio de silencio, espacio de diálogo, pero no yo hablo, tú respondes, sino con pausa. Y yo creo que hoy los jóvenes probablemente están a falta de silencio y eso lo puede ofrecer la Iglesia. Pero me da la impresión de que a veces, como la oración esa con el obispo, digo, lo que les ofrecimos fue palabras y cantos y palabras y cantos. A mí me recuerda, esto me hace mucha gracia, no es nada personal, que diría el padrino, solo son negocios, ¿no? Pero llega la Javierada y cuando acaba la comunión sale un cura y dice, ahora vamos a hacer un momento de silencio. Y digo, qué bien, para que me escuchéis a mí, ¿no? Y entonces, no se ha visto en la Javierada, ahora vamos a hacer un momento de silencio en el que tenéis que pensar, pues coño, hace un momento de silencio, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que también es a nivel práctico, porque tampoco no es solo edades, es también este grupo y este otro, ¿no? O este chaval y este otro. Pero
Por eso os decía, ¿qué experiencias hemos tenido? Porque no sé por qué pensamos que mi experiencia es tan personal que no la puedo llevar a los demás. Si a mí el silencio me ayudó, ¿por qué no tengo que pensar que a todos los demás también les tiene que ayudar? Y que tendré que hacer un proceso y estar muy atento. No, claro, no le voy a encajar 10 minutos y al minuto se empiezan a mover. Pero si al minuto se empiezan a mover los culos, pues 2. ¿No? Pero todo eso al final es cuestión de reflexionar y de educar y de descubrir que hay cosas que son fundamentales. El silencio para escuchar la voz de Dios en la fe cristiana es fundamental. Preferimos decir como a Moisés, sube tú y luego nos cuentas. ¿No? Se quedará ahí porque se nos ha ido la hora ya, ¿no? Bueno, yo como siempre digo que lo mío de estudiar la Biblia es genial, les digo a los seminaristas, porque lo mío es abrir. Yo os hablo, digo, luego ya vendrán los dogmáticos que cerrarán un poco y vendrá el de derecho canónico, pues lo cerrará del todo. Pero lo mío para mí es una maravilla porque es abrir y lanzar eso a un salto que tenéis que dar cada uno. Bueno, pues muchas gracias.